Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Sumando Voces en directo, un espacio para el debate y la reflexión de temas de interés ciudadano en torno a tres temáticas que nos caracterizan: los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Y precisamente el tema del que vamos a dedicarnos o al que vamos a dedicarnos hoy día tiene que ver con el desarrollo sostenible, pero también con el ejercicio pleno de derechos, no solamente humanos, sino los derechos de la madre tierra. Hoy vamos a hablar acerca de un fenómeno que nos está amenazando. Es el fenómeno climático del Niño, así lo han bautizado. Hace 2 años, en 2024, hemos vivido uno de los momentos más tensos en el país a raíz de un fenómeno registrado por los incendios forestales que ha sido uno de los peores de la historia reciente de Bolivia. Y sin duda la pregunta que debemos hacernos ahora, además de conocer cuál es el origen y el impacto de este fenómeno, es si va a llegar a Bolivia, si ya está llegando, si está teniendo efectos, pero lo más importante, si estamos preparados y preparadas para enfrentarlo. Para ello hemos invitado a un panel de expertos y de gente que trabaja en territorio muy nutrido, que se los voy a presentar ni bien termine de hacerles esta pequeña exposición que le voy a pedir a nuestra productora periodista Jenny que nos ayude a compartir. Hoy les decía, en el programa vamos a hablar del superniño, que ya está causando estragos en varias partes del mundo. Lo que se sabe, y por supuesto un experto aquí nos los va a aclarar, es que el fenómeno del superniño es un calentamiento extraordinario que ocurre cuando las aguas del Océano Pacífico se calientan más de lo normal. No es un año templado cualquiera, es un evento térmico de gran intensidad. El motor del clima se ve alterado. Este calor extra libera enormes cantidades de energía de la atmósfera, cambia la ruta habitual de los vientos y altera las lluvias en todo el planeta. El impacto es global y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Provoca un desbalance externo, como por ejemplo sequías prolongadas en algunas regiones y lluvias e inundaciones severas en otros, poniendo en riesgo la agricultura, la producción de alimentos y el acceso al agua. Y como decíamos, con ello poniendo en riesgo la calidad de vida de millones de personas y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Ya estamos viendo algunos impactos globales con los dos extremos que habíamos mencionado, las sequías y las lluvias. En cuanto a las sequías, por ejemplo, ya se han reportado algunos daños en Centroamérica, en el altiplano andino, por ejemplo, en Chuquisaca hay 20 municipios que ya se han declarado en emergencia por la sequía, pues se ha visto reducida drásticamente además la cosecha de granos básicos, alimentos básicos para la subsistencia. Precisamente vamos a hablar también de seguridad alimentaria. Y en cuanto a las lluvias e inundaciones, bueno, estas también se han presentado en Sudamérica, el centro de África y el sur de Estados Unidos, destruyendo infraestructuras, suelo y siembras. Los megaincendios forestales son una amenaza porque el superniño genera las condiciones para que se generen, sobre todo en la cuenca amazónica y la Chiquitanía, incendios forestales que ojalá no sean incontrolables y pérdidas de biodiversidad. Finalmente, tenemos algunos datos que hemos recogido de medios internacionales sobre el riesgo global para la seguridad alimentaria y la producción que genera o va a generar el fenómeno del superniño. Como ustedes pueden ver ahí, hay un cuadro sobre cómo algunos alimentos básicos e importantes para el sustento de millones de familias, en realidad de toda la población del mundo, se ponen en riesgo. Maíz, cereales, también disponibilidad de agua, pérdida pesquera y la vulnerabilidad agrícola familiar. Muchísimas gracias, Jenny. Bien, ahora sí quiero dar paso a la presentación de nuestros invitados. Permítanme comenzar con Óscar Mendoza, quien ha tenido la gentileza de aceptarnos en formar parte de este panel de Sumando Voces. Él es especialista en resiliencia agropecuaria, gestión de riesgos y emergencias agrícolas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Bolivia, con muchísimos años, más de 15 en realidad tengo entendido, Óscar, de experiencia en esta institución. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Su micrófono, Óscar. Muchas gracias, Patricia, y mil disculpas. Un gusto saludarte y a todo estudio de la audiencia. Gracias por la invitación.
No, a ustedes es sumamente importante para nosotros conversar con gente especializada de un organismo tan importante que además está trabajando ya en esta temática. También está con nosotros Kenny Kisber Mendoza. Él es ingeniero agrónomo graduado con honores de la UMSA. Actualmente cursa la maestría de ecohidrología para la gestión integrada de los recursos hídricos de la región andina. Destaca su labor en el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, a quien tanto recurrimos los medios de comunicación. Él es observador, pronosticador, analista meteorológico y climatólogo, un rol desde el cual está representando al CENAMI en Bolivia y el exterior. Kenny, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, muy buen día Patricia y a todos los ponentes también y a la audiencia de Sumando Voces. Es un gusto estar presente en este programa y en este espacio para informar a la población de la manera más pertinente y puedan estar actualizados en este tema muy importante como es el fenómeno del niño. Gracias, Kenny. Y desde el norte del país está con nosotros Armin Escobar. Él es director regional del CIPCA Norte Amazónico. Armin tiene muchísima experiencia en desarrollo rural, gestión de riesgos y resiliencia climática, es ingeniero industrial y graduado de la Universidad Mayor de San Andrés con maestría en gestión de dirección de proyectos, maestría en gestión de la cadena de suministros, especialista en economía social y solidaria de la Universidad Iberoamericana de México. Ha trabajado en entidades privadas, pero tiene sobre todo muchísima experiencia con poblaciones de tierras bajas en Bolivia en la ejecución y el desarrollo de varios proyectos, por eso también lo hemos invitado. Armin, bienvenido. Estimada Patricia y compañeros que nos acompañan, muchísimas gracias por el espacio y pues muy gustoso de poder contribuir con las experiencias y también el trabajo que estamos llevando adelante desde estas tierras amazónicas y muy gustoso de poder estar junto a tu audiencia. Muchísimas gracias. Miren, una de las cualidades de este programa es reunir a diversas voces y actores. La hemos invitado a Marina. Marina ya se ha podido conectar. Bueno, Marina Justiniano es una lideresa indígena chiquitana que en este momento se encuentra en Roboré. Lamentablemente los problemas de comunicación, perdón, de conexión con Internet no nos ayudan, pero ella ya se está incorporando como la pueden ver y ojalá podamos realmente sostener esta charla. Marina, además de ser representante de las mujeres indígenas de la Chiquitanía con sede en Roboré, es una mujer bombera que se ha formado para ella. Ella tiene una experiencia muy triste, pero muy digna de destacar sobre los incendios en 2024, que seguramente también nos va a contar. Marina, ¿nos puedes escuchar? Sí, sí, estoy escuchando, Licen. Muy buenos días para todos los compañeros que están ahí escuchándome. Gracias por haberme tomado en cuenta y invitarme a, a este programa que es muy importante para nosotros, todos los chiquitanos indígenas y para Marina, todo el país. gracias a ti más bien Sí, por aceptar. Ojalá puedas poner la cámara como para que se te vea y no solo se te escuche. Mientras le damos paso a Kenny para que haga una exposición acerca del tema, en realidad nos enseñe, nos dé una lección al respecto, por favor te rogamos que puedas resolver lo de podremos verte mejor. Si te pones en un lugar con más luz, va a estar genial, estimada Marina. Bueno, y ya les decía, le vamos a dar paso a Kenny, por favor, porque además él luego tiene otros compromisos para que nos digas, nos explique, por favor, Kenny, en palabras sencillas, de manera didáctica y pedagógica, qué es este fenómeno, por qué se ha llamado así, cuáles son las consecuencias en el mundo y particularmente para Bolivia. Adelante. Claro que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Patricia. Respecto a lo que corresponde al fenómeno del niño, se debe entender y se indicaba que es básicamente el comportamiento oceánico. Sin embargo, a esta información hay que completarla con que es un acoplamiento entre el comportamiento del océano y la atmósfera. Si bien en el océano se monitorea la temperatura superficial del mar, que es la que nos indica en qué fase del ENSO, como es conocido, se está, se está cursando actualmente. El acoplamiento atmosférico, que es conocido como el índice de oscilación del sur o IOS, es también muy importante considerarlo, ya que, como su nombre lo menciona,
es un acoplamiento. ¿Y qué implica este acoplamiento? Básicamente es la acción que tiene el océano y la atmósfera en base a la temperatura superficial del mar y al gradiente de presión en la atmósfera, que interactúa y van mostrándonos más o menos una fase, un establecimiento de una fase como ser fase del niño, fase de la niña y una fase neutral, ¿no? Podemos decir que este fenómeno del niño no es únicamente una fase. Muchos, al hablar del fenómeno del niño, ya piensan que es una sequía extrema o que es un evento extremo como tal. Sin embargo, el ENSO, como es conocido como el Niño Oscilación del Sur, que engloba tres fases de la fase fría, conocida como la niña, la fase neutra, conocido como con las condiciones normales que se tendría en la atmósfera, y la fase del niño, conocido como una fase cálida de este acoplamiento, ¿no? Bien, ¿cómo inició esta denominación del niño? Esto bueno, para resumirlo y en palabras breves, dio inicio en las costas peruanas, donde los pescadores veían un comportamiento anómalo en sus actividades en la pesca como tal, y veían que esta actividad se debía al calentamiento eventual de las aguas que arribaban a las costas peruanas, ¿no? Este calentamiento provocaba alteraciones en el comportamiento de los peces y por ende afectaba su actividad, como es la pesca, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta o tomaron o observaron, perdón, que esta anomalía en las aguas del Océano Pacífico, principalmente las que están cerca de la franja ecuatorial, ocurría cada cierto periodo, pero muchos coincidían en que iniciaba en el mes de diciembre. El mes de diciembre también es conocido por la fecha de Navidad y justamente por esas fechas donde se tiene el recibimiento del niño Jesús como tal, es que ha adoptado de esta forma este evento, ¿no? Esta anomalía en la temperatura superficial del mar. Históricamente se tiene conocido que como debido a que esa recurrencia o ese evento se tenía registrado cada fin de año, en el mes de diciembre específicamente, y cercano a la fecha de Navidad, es que muchos pobladores denominaron a ese fenómeno, a esa actividad, a esa anomalía como el niño. Ok. Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta, o los científicos en todo caso continuaron estudiando esta anomalía, y esta anomalía dio lugar no solo a anomalías cálidas, sino que existía la contraposición de anomalías frías, ¿no? Y como ya se tenía previsto de una fase del niño asociado al aumento de temperaturas en las aguas del Pacífico, adoptaron a la niña como la fase fría, el opuesto al niño, donde las anomalías de temperatura superficial del mar, bueno, marcaban anomalías negativas, ¿no? Es por ello, y a partir de este pequeño resumen que les doy, es que se ha adoptado estas tres fases de el ENSO como tal. La fase fría corresponde a la niña, la fase cálida corresponde al niño y finalmente la fase neutra se debe a las condiciones habituales o normales que se debería tener tanto en el océano como posteriormente en la atmósfera, ¿no? Hoy en día estamos hablando de un super niño. Sin embargo, instituciones oficiales como el CIFEM, que es el Centro de Investigación Internacional del Fenómeno del Niño, que enfoca su análisis objetivo en la fase, en todo caso en el fenómeno ENSO, hace referencia a una categorización muy diferente. Tanto para la niña como para el niño existen umbrales donde el CIFEN, a través también de la NOAA y del Centro Climático de Predicción de la NOAA, categorizan fases del niño de acuerdo a la intensidad con la que se calienta o se enfría la temperatura superficial del mar. Para iniciar en todo caso, debemos distinguir que este monitoreo de la temperatura superficial del mar se hace en base a anomalías, es decir, cuánto es la variación de la temperatura con respecto a su valor normal.
Cuando la variación de esa temperatura supera, o bueno, se mantiene entre los 0 hasta los 0.5 grados Celsius, de temperatura superficial del mar, lo voy a llamar desde ahora TSM. Cuando el valor de esta anomalía en la TSM se mantiene entre 0 a 0.5, estamos indicando o podemos observar que esa fase es una fase neutra, son condiciones Ya. relativamente normales. Sin embargo, cuando se supera el umbral de los 0.5 grados Celsius hasta el 1 grado Celsius, ya estaríamos hablando de una fase que es el niño débil. Posteriormente, superando el 1 grado Celsius hasta 1.5 grados Celsius, estaríamos hablando de una fase niño moderado. Nuevamente, al superar 1.5 grados Celsius hasta 2 grados Celsius, estaríamos hablando de un niño fuerte. Y finalmente, grados superiores a 2 grados Celsius, estaríamos hablando de una fase del niño muy fuerte. Pasa lo mismo en la fase fría de este fenómeno, ¿no? Kenny, ahí te Sí, corto para preguntarte, ¿es correcta entonces la nominación del super niño o no? bueno, de manera objetiva y clasificada con una clasificación oficial, técnicamente no es correcta la denominación. ¿Cómo deberíamos llamarlo y qué efectos tiene concretamente? Claro que sí. Bueno, la fase como tal debería llamarse el niño categoría muy fuerte, de acuerdo a la clasificación que se hizo tanto la NOAA como el CIFEM en esta categorización, ¿no? Bueno, Ujú. los efectos, hemos ido observando que no es la primera vez que no solo Bolivia, sino el mundo como tal ha atravesado un panorama similar a este niño muy fuerte. Ujú. Podemos observar gestiones como en 1982, 83, 97, 98 y recientemente en 2015 y 2016 hemos estado sí en una fase del niño e inclusive categoría muy fuerte donde se han alcanzado picos que han llegado hasta los 2.5 grados Celsius de anomalía, superando los 2 grados Celsius que ya a partir de ese valor se considera como niño muy fuerte. Ujú. Y en el análisis hemos podido observar que algunas regiones del país han sido afectados de manera heterogénea, podemos decirlo, ya que en ningún lugar del país, inclusive en los países cercanos inclusive en países cercanos a la franja ecuatorial, el efecto del niño es homogéneo, sino es heterogéneo. Esto quiere decir que las zonas de un territorio no son afectadas de la misma forma. No podemos hablar de inundaciones de manera general en todo un país, sino en sectores de ese país. En Bolivia, el análisis que hicimos es que durante esos periodos donde la fase del niño muy fuerte se ha ido suscitando, observamos el déficit de precipitaciones principalmente en el altiplano y los valles. Sin embargo, el Chaco boliviano, en base a las 7 macroregiones que manejamos a nivel nacional, también ha sido afectado por el tema del déficit de precipitaciones. ¿Qué quiere decir el déficit? Hace alusión a el comportamiento por debajo de lo normal en estas regiones. Sin embargo, hemos observado también que en la zona norte, en la Amazonía boliviana, comprendiendo algunos departamentos como Pando, parte de Beni y el norte de La Paz, e inclusive algunas regiones como el Chapare, sí las lluvias han estado por encima de su normal, concentrándose con mayor fuerza durante estos eventos del niño muy fuerte en gestiones pasadas. De acuerdo a ese análisis y a ese diagnóstico que se hizo, podemos concluir que este niño que está casi 100% asegurado que suceda, puede tener el mismo efecto, pero recordemos que constantemente el clima va cambiando con el pasar de los años y estos efectos pueden también tener una variación tanto en el área como a escala temporal. Me das pie a una pregunta sumamente importante, Kenny, y no me alargo más contigo porque sé que tienes un compromiso, y esto es, ¿estamos ya en Bolivia viviendo el fenómeno del niño o todavía no? Bien, antes de responder la pregunta me gustaría aclarar algo, ¿no? Como una fase del niño como tal se establece a través del monitoreo de 3 meses, de 5 meses consecutivos. Si bien actualmente
el monitoreo de la temperatura superficial del mar, el TSM, están mostrando durante esta semana una anomalía de 1.5 grados Celsius, ya ingresando a una categoría de niño fuerte. Sin embargo, esta anomalía debe mantenerse constante por lo menos durante unos 5 meses para que esta fase ya se tenga registrada oficialmente como una fase del niño. Estamos saliendo de una fase neutra si las anomalías de la temperatura superficial del mar están positivas y la tendencia es a que sigan incrementándose, por lo que todavía no podemos oficializar una fase del niño, pero sí que la tendencia o el comportamiento de la TSM con el pasar del tiempo ya estaría con una alta probabilidad de establecimiento para finales de este 2026. Y sí, de acuerdo al reporte de la NOAA también, la categoría de la fase del niño muy fuerte estaría con una alta probabilidad, superando el 80% de probabilidad de suceder entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Durante este trimestre, es decir, el último trimestre del 2026, esta probabilidad es la más alta en relación a la categoría muy fuerte del fenómeno del niño, ¿no? Sin embargo, la fase del niño todavía podría estar prevaleciendo hasta inicios del 2027, pero ya disminuyendo la intensidad en anomalías del TSM. Kenny, muchísimas gracias por tu explicación. Creo que aclara muchas cosas. Los medios de comunicación, además, ya estamos titulando el super niño. Entiendo que es porque algunos medios de comunicación tienden a esto regularmente, pero creo que es importante la aclaración que acabas de hacernos. Y todavía, por lo que explicas, creo que Bolivia tiene tiempo para tomar algunas medidas precautorias en función de lo que puede venir a representar el fenómeno que, como tú bien dices, podría manifestarse entre octubre, noviembre y diciembre de este año. Kenny, muchísimas gracias por tu participación y tu aporte en este espacio. Si gustas, si tienes tiempo, obviamente puedes quedarte y podemos ampliar un poquito más adelante. Yo quisiera ahora darle la palabra a Oscar Mendoza para que nos dé un pantallazo general de cuál es el trabajo que viene realizando la FAO, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, con respecto a la toma de previsiones y los diagnósticos y las perspectivas acerca de lo que va a suceder con el fenómeno. Oscar, adelante, por favor. No olvides de encender tu micrófono. Muchas gracias. Sí, en relación a tu pregunta, sí, la FAO estamos haciendo seguimiento de este fenómeno del niño, no desde, no recién este año, sino desde el 2000 hemos estado tomando informaciones y vemos que en Bolivia, desde el año 2000 al 2025 que se tiene y ahora 2026, ha habido fenómeno en niño o niña en sus diferentes niveles cada año. O sea, no es nuevo esto para nosotros. Sin embargo, el nivel, como decía el colega del CENAMI, ha habido niños débiles, moderados, fuertes, y uno de los fuertes que se ha presentado en este periodo ha sido el 2016, 15-16 en Bolivia, y bueno, ahora también el 23 se ha tenido un niño, también un niño moderado a fuerte, y ya vemos las consecuencias que ha habido en los incendios en el norte de La Paz. Entonces, este fenómeno siempre se da, sin embargo, sus consecuencias o sus efectos son diferenciados de acuerdo al nivel que se presenta. Y ahora se presenta un niño que le han denominado coloquialmente el niño Godzilla, niño muy fuerte, muy super niño y demás, pero técnicamente es un niño fuerte. Y este puede traer consecuencias digamos, un poco más fuertes de lo que se espera. Ya a nivel mundial se está viendo sus efectos en Filipinas, en Francia y en otros países de Europa, como olas de calor, inundaciones y sequías severas también. Entonces, Bolivia no está exento de ese problema, y en este contexto la FAO está trabajando ya desde hace tiempo, desde el 2014, con el enfoque
de resiliencia climática y fortaleciendo los sistemas agroalimentarios con resiliencia. Hemos estado pasando desde el año 1990 con la atención de emergencia, hemos pasado al desarrollo de capacidades en gestión del riesgo y ahora hemos incursionado a lo que es el desarrollo de estos conceptos, resiliencia climática y sistemas agroalimentarios con resiliencia. Aquí la FAO ha estado trabajando ya desde los años 2007 junto al CENAMI en el fortalecimiento del sistema de alerta temprana que tiene el CENAMI. Ahí hemos apoyado en la construcción de un sistema nacional para monitorear lo que es la meteorología, la hidrología y también los focos de calor con 3 plataformas que habíamos puesto, con 3 modelos, que es el modelo URF meteorológico, el modelo continuo hidrológico y un modelo RISICO, que es un modelo que verifica los focos de calor y las tendencias de su expansión del fuego. Esto está en una plataforma denominada de Wetra que hemos puesto en el CENAMI gracias a la cooperación italiana. Entonces se ha fortalecido ese sistema y desde entonces, con base a esa información que tiene el sistema, la FAO ha estado trabajando también en la incorporación de medidas de mitigación, medidas de reducción de riesgo frente a diversos fenómenos climáticos que afectan el país a nivel municipal, local, departamental y apoyando también al sistema nacional. En este marco hemos trabajado en 2 temas. El tema normativo, que hemos apoyado también a la construcción de la Ley 602. La FAO desde el 2008 ha propuesto que debería haber un paso en Bolivia de lo que era la atención, de lo que era la Ley 2140, a un paso de una normativa de gestión del riesgo y se ha logrado, bueno, con el apoyo de varias instituciones que en su momento también se ha propuesto, se ha logrado tener la Ley de Gestión del Riesgo, la 2014. En aquella época también habíamos propuesto como FAO la implementación de un sistema de alerta temprana nacional. Hemos estado trabajando en ese tema, hemos fortalecido con esta plataforma el 2013 y el 2014 se incluye en la ley nacional, en la ley 602, el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres, el SNAT-D, que está ahora en la normativa. En ese campo normativo hemos estado trabajando, operativo también, pero también a nivel local, incluyendo medidas de adaptación al cambio climático. Medidas como, por ejemplo, hemos estado trabajando en los cambios de los ciclos agrícolas, ¿no? Para reducir el riesgo, el impacto en la producción agrícola. En el Beni habíamos movido también el año 2008-2009 ya el ciclo agrícola de especies de ciclo largo, como por ejemplo el arroz, que se cultivaba ya el SICA 8, a la propuesta de cultivos de ciclo corto, como el arroz de ciclo de 90 días. Eso nos permitía reducir la exposición de este cultivo frente a las inundaciones. Lo propio se ha estado trabajando en el altiplano y en los valles bajo el concepto de seguridad hídrica, trabajando en el uso racional del agua, en cosecha del agua y también en la siembra del agua. En este campo hemos estado trabajando con la construcción de cisternas para la recolección de los techos el agua, para la recolección del agua de los techos. También hemos estado trabajando en rocadales, que son pequeñas represas o pequeñas represas, sí, en lugares donde se pueda construir para almacenar agua, y de ahí también a través de la infiltración hemos logrado sembrar agua. Se ha estado trabajando en la tecnificación del riego a través de riego tecnificado, riego por goteo, riego por en este campo, y también hemos estado poniendo sensores de humedad del suelo para ir viendo también el tema de el riesgo de una sequía agrícola inminente. En eso estamos trabajando por el momento. Su micrófono está apagado. La que recomienda se olvida. Mi pregunta era así, súper cortito, Oscar, para darle paso a Armin y Marta. O sea, todas estas acciones pueden permitir a las poblaciones donde han llegado tomar, o más bien
enfrentar, digamos, con mayor fortaleza este fenómeno. Esa es la finalidad de todos estos proyectos y trabajos desarrollados. Sí, creo que en varias comunidades ya hay el conocimiento de la gestión del riesgo, hay el conocimiento de la resiliencia. Los municipios sí han adoptado, aunque ahorita una limitante es los nuevos alcaldes que entran, nuevos técnicos. Sin embargo, todas las instituciones que trabajamos en el medio, todas las instituciones que estamos en el área rural, estamos volviendo a retomar este tema con los municipios, y de ahí que la FAO ahora está en 65 municipios a través del proyecto Res en Valles, en la elaboración de planes de prevención y preparación frente a los efectos e impactos del Niño 2026, y también en la elaboración de planes de contingencias para enfrentar junto a los municipios y las comunidades estos probables impactos que puedan poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Muy bien, Oscar, gracias. Armin, si me permites, quisiera ir con Marina porque no quiero desaprovechar que ella está con nosotros. Marina, por favor, va a encender su micrófono. Marina, ustedes como mujeres chiquitanas, pero además particularmente tú como mujer bombera, tienes una experiencia muy dura respecto a lo que ha sucedido en 2024. No está relacionado directamente con el niño, por supuesto, pero el hecho de que se hayan generado muchos incendios en 2024 ha afectado directamente a la calidad de vida de los indígenas chiquitanos y de las mujeres chiquitanas. Por favor, cuéntanos cómo fue esa experiencia, considerando que si el niño se agrava, podría también representar una nueva amenaza. ¿Cómo fue, Marina, la experiencia de 2024? Te escuchamos, por favor. Puedes encender tu micrófono. Bueno, ¿está encendido el micrófono? Ahora sí, Marina. Sí. Bueno, la verdad que la experiencia fue bien dura, ¿no? Porque empezamos de cero, como le digo, no conocíamos nada, porque nosotros nunca sufríamos todas esas consecuencias de las quemas, pero ya cuando ya fue el 2024 sufrimos. Entonces ya fue una necesidad de nosotros las mujeres, especialmente las mujeres, porque nunca se escuchaba de que que las mujeres sean bomberas. Entonces fue una necesidad que tuvimos para ir a ayudar, para colaborar, porque nosotros las mujeres pues nos quedábamos en nuestras comunidades. Los hombres, como ustedes saben, se salen a trabajar al campo, al monte, diferentes trabajos, y las que quedamos somos las mujeres en la casa con nuestros niños, a ver, como dicen las mujeres de la casa, ¿no? Entonces ahí hubo una necesidad cuando hubo este incendio voraz, aprender pues para poder ir a ayudar. Y vinieron a nuestra comunidad, vino Direna a capacitar a los hombres, directo. Nos dijeron, venimos a capacitar a los hombres porque con estos incendios y todo eso, bueno, y no habían pues hombres. Acudimos solamente, como dije yo, al toque de la campana fueron puras mujeres. Entonces, y dijeron, bueno, supuesto que ya no hay hombre, pues entonces nos vamos y volveremos cuando estén los hombres, que avisen. Y bueno, yo me paré y le dije, ¿y por qué a nosotros las mujeres no nos toman en cuenta? ¿Por qué no nos capacitan a nosotros las mujeres? Nosotros también somos capaces. Y nos miró, pues, y dijo, sí, ¿ustedes se sienten capaces? Sí, podemos hacer. No por ser mujer no vamos a poder hacer el trabajo que hacen los hombres. También podemos hacer. Nosotros las mujeres somos todo y queremos todo. Porque en la casa somos todo, ¿no? Y queremos todo, pues. Entonces, bueno, ya nos miraron, se rieron, ya, bueno. Dijeron, ya, está bien, la capacitamos. Y ahí hubo una capacitación, ya especialmente conocer las herramientas, cada herramienta, para qué y por qué y cómo se debería de utilizar. Y así, y ya después también hubo otra capacitación, ya justamente cuando ya hubo el incendio, pues nosotros las mujeres ya estábamos ya
como dice, aprevenida, ya conocíamos, aunque antes sin conocer, igual enfrentamos, ¿no? Porque usted sabe que en su casa uno si lo ve que está ardiendo, pues no se va a quedar sentado ahí de brazos cruzados. Busca la forma cómo apalear, cómo apagar ese fuego, cómo tratar de que no avance, porque quedarse uno sin nada es triste, como lo que nos ha pasado y ha pasado en las diferentes comunidades alrededor donde hemos ido. Gracias a Dios, en mi comunidad hemos sabido cuidar y no hemos dejado entrar el fuego, pero sí a nuestro alrededor, a nuestras otras vecinas, y también hemos ido a auxiliar, que cuando viene un incendio pues en una comunidad, todos nos vamos, los comunarios, antes que lleguen los bomberos, somos la comunidad los primeros, así que somos los bomberos voluntarios, porque desde los niños son los que vienen con un baldecito de agua. Usted sabe que hay veces es lejos el río o no hay agua en el grifo. Por ejemplo, nosotros somos 2 comunidades y no tenemos pues todos los días agua, ¿no? Nos terciamos un día una comunidad, otro día otra comunidad, y como ha habido también de la seca sin agua, imagínese usted cómo hemos pasado. Pero gracias a Dios, ahí estuvimos y esa fue una experiencia, aunque no teníamos, como dice, equipamiento, ¿no? Porque especialmente antes decían, no, no puede ir porque no, ellos no saben. ¿Qué saben ellos si no tienen estudio, no tienen capacitación, no han tenido talleres y no tienen equipamiento? Es verdad, no teníamos equipamiento, pero así como estábamos con nuestras chinelitas, con nuestras abarcas, nuestras chirapitas, así enfrentamos y así fuimos aprendiendo y estamos capacitados. Marina, más adelante me va a contar Sí. cómo se están preparando ahora ante la probabilidad de que el fenómeno genere las condiciones para, por ejemplo, nuevos incendios. Así que prontito volvemos con usted, no se vaya, por favor, ¿ya? Quiero ir ahora con Muy Armin bien. y preguntarle, Armin, ustedes han estado estudiando de cerca los efectos que puede tener el fenómeno del niño. Hace poco acaban de publicar un documento desde el CIPCA. Por favor, ¿cuáles son los impactos que ustedes han medido con respecto a las probabilidades de llegada de este fenómeno? Bueno, Patricia, muchas gracias. Bueno, en realidad sí, nosotros tenemos un trabajo a nivel más territorial, tenemos un trabajo cercano, continuo con estas comunidades que por lo general son las que más sufren los efectos del cambio climático y en este caso puede manifestar como incendios, ¿no? Eh, Coincidimos bastante con lo que menciona la compañera, en el sentido de que en territorio, cuando llegan estos fenómenos, en muchas ocasiones el apoyo o la coordinación tiene una mirada quizás centralista, ¿no? Cuando en realidad en el territorio ocurren muchos otros factores que no están contemplados. En esta situación, como tú bien dices, nosotros hacemos una investigación constante, pero también en coordinación con copartes, ¿no? Que hacen un poco al quehacer institucional. Eh, Después del 2024 salió un estudio a fuego y mercurio que habla bastante sobre las desigualdades que surgen después de estos fenómenos, ¿no? Que dicho sea de paso, se dice que son antrópicos todos porque en realidad provienen de alguna acción generada por el hombre. En esta situación también nosotros queremos mencionar que aquí creo que hay elementos clave como para entender la situación, por ejemplo, el tema de la gobernanza. Cuando los territorios, las comunidades entienden la problemática, pero también sus autoridades, sus dirigencias, y le dan la importancia debida, es más probable que se pueda esperar un fenómeno, un evento adverso como estos de mejor manera, ¿no? Se puede estar mejor preparado. Y en el otro sentido, el sentido de hablar de la justicia ambiental. La justicia ambiental como enfoque significa que toda la sociedad, en realidad todos los sectores, deberíamos estar atentos y al tanto de lo que ocurre en todas las regiones
y no descargar todo el peso de estos fenómenos en las comunidades o en los pobladores que están morando en estas áreas donde por lo general se suscitan estos fenómenos, ¿no? En esta situación nosotros hemos identificado, por ejemplo, que luego de estos fenómenos hay un golpe directo a lo que es la cantidad y la calidad del agua. Y eso desencadena obviamente la disponibilidad de los sistemas productivos, afecta directamente a la agricultura familiar, como ya se había mencionado, afecta también a un tema de derechos porque genera muchas desigualdades en el territorio. Y en esta situación el aporte que queremos hacer es más desde un enfoque del territorio. Se sabe que existe todo un esquema de gestión de riesgos y desastres con sus dos etapas, todos los elementos que uno puede entender, pero la consulta y la reflexión interna es si las comunidades y los actores del territorio están preparados, están conscientes de todo este esquema, ¿no? Y como te mencionaba, por lo general no es así. Y en el momento en que ocurren estos eventos, lo que sí se muestra o lo que sí se visibiliza es la sinergia de las capacitaciones, del fortalecimiento que se haya dado, ya sea del gobierno subnacional o de las instituciones de apoyo del Estado, pero ya los que tienen la prueba de fuego, valga la redundancia, son estas comunidades, son estas personas que son las que atienden el fuego, son las que tienen que entenderse con su realidad, ver sus limitaciones, ver sus medios, ¿no? Creo que ahí está el punto de reflexión, de hablar, de pasar desde un aspecto más narrativo, más teórico, a algo más preciso, más del territorio, que en este caso lo viven las familias campesinas e indígenas, ¿no? En el caso nuestro, CIRCA tiene posibilidad de trabajo en 6 macroregiones, en todo Bolivia prácticamente, y en lo que respecta a nuestra oficina CIRCA Norte Amazónico, vemos el caso de la Amazonía, pero también de tierras bajas, ¿no? Y ahí es donde encontramos estas inequidades, estas brechas entre lo que se puede ofrecer como discurso versus lo que se puede aplicar. Y en ese marco tratamos de aportar con un granito de arena, como se dice. Gracias, Armin. Oscar, Armin nos alerta de los enormes riesgos para las poblaciones vulnerables en los territorios de fenómenos como este que podría presentarse. Es importante, creo, aclarar que, como lo ha explicado bien Kenny al inicio, no estamos todavía en Bolivia viviendo el fenómeno del superniño, o como quieramos llamarlo. En el balance, en el diagnóstico de la FAO, hay identificadas algunas regiones en particular que van a verse o podrían verse, hablemos en condicional, más afectadas por el fenómeno. Si es así, ¿cuáles son estas y qué tipo de eventos climáticos estarían afectando? Sí, lastimosamente el tema del fenómeno El Niño ya es vigente en Bolivia. De acuerdo al último reporte del CIFEN, de la NOAA, tenemos ya la probabilidad de presencia del fenómeno ya es 100%. Hasta el mes pasado estábamos bordeando el 95%, pero ahora revisando la última información ya estamos en 100%. Y esto también se refleja en algunas regiones que hemos estado viendo. La pasada semana estábamos en Chuquisaca y ahí veíamos los impactos ya en la agricultura. No solo tiene que verse el tema del fenómeno del Niño desde un punto de vista reactivo, cuando ya el proceso hayamos perdido cultivos, tengamos muerte de ganado, escasez de agua para el consumo humano, es decir, estamos en un fenómeno del Niño fuerte o estamos atravesando. La sequía tiene 4 procesos, 4 tipos de sequía. Se tiene la sequía meteorológica que ya estamos atravesando en algunas regiones y hay déficits de precipitación pluvial, como lo decía el colega del CENAMI. Tenemos la sequía agrícola, cuyos efectos se ven en la producción, y eso tiene que ver mucho con el estado incluso del suelo. Se ve en los mapas trimestrales del CENAMI que hay olas de calor, que la temperatura máxima está extrema, y eso ¿qué hace? Aumenta la evaporación de la poca humedad que puede tener el suelo. Y eso ya es un impacto en la agricultura. Por otro lado, también estamos ya atravesando en algunas zonas la sequía hidrológica, que es la evaporación rápida de las fuentes de agua superficial. Y en Chuquisaca nos alertaban algunos municipios que están ya
con algunas cisternas metiendo agua a algunas comunidades. Y bueno, eso también no podemos generalizar en alguna situación, pero sí también los niveles de los ríos comparados a años normales están por debajo de lo que se ve o se observa hoy. Lo mismo en las fuentes de agua subterránea, ¿no? El espejo de agua está más profundo que hay una normalidad. Entonces, son indicadores que nos muestran que ya hay un proceso de sequía en sus diferentes tipos que hay que manejarlos de diferente forma. De ahí que la FAO estábamos atendiendo estos temas desde un punto de vista de sequía hidrológica, sequía agrícola. Estamos ya introduciendo medidas de reducción de riesgos de impacto en los proyectos que tenemos, especialmente en el tema en la zona de los valles mesotérmicos y valles interandinos de Bolivia, donde tenemos un fuerte proyecto que está trabajando allá, y lo propio en la Chiquitanía, ¿no? La sequía es la antesala de los incendios. Si el ambiente está seco, la humedad relativa está por debajo de 30 grados, eso hace que el combustible tenga una sequedad que sea fácilmente encendido y propagar los focos de calor en incendios. Entonces también ahí estamos monitoreando, haciendo seguimiento, pero gracias a Dios los incendios en Bolivia son antrópicos, entonces se puede controlar, se puede sensibilizar a la población, pero sí, ese tema también estamos haciendo seguimiento y como FAO hemos bajado el sistema de monitoreo del CIMBE a nivel de las TCOs que pueden acceder a la información, cada TCO en su propio territorio. Qué interesante, Oscar. Esto es sumamente importante, se repite mucho y creo que es algo de lo que hay que tomar conciencia. Los incendios son provocados por los humanos, ¿no? De allí que se llama causa antrópica. ¿Qué quiere decir, Oscar, que puede ser controlado? Me imagino pues que hay un montón de acciones que se pueden tomar a nivel territorial, organizaciones privadas, municipios, por supuesto la participación de los sectores sociales, que es importante en justamente prevenir este tipo de hechos. Y eso quería preguntarte, Marina, ¿están tomando algunas previsiones ustedes ante la probabilidad de que se generen más incendios en la zona? ¿Qué acciones están tomando? Sí, nosotros como indígenas sabemos pues cómo manejar el juego, ¿no? Pero el problema es de la gente intercultural que vienen de otro lado y no conocen el manejo del juego. A raíz de eso es como dice, es por la mano del hombre, pero es a través de eso, de que vienen gente y no saben lo que es el manejo del fuego. De ahí ya provocan los incendios que hay. Y acá también se trabaja con Nativa, Direna, ¿qué haciendo? Haciendo pues callejones, ¿no? Para que el juego no, por si hay, y ojalá Dios quiera que no haya, la gente esté más sensibilizada, han visto el problema que hay. Quienes sufrimos todos, ¿no? No solamente el que lo provoca ese incendio, sino que todo nos hace daño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Donde se ha quemado, a tratar hemos restaurado el campo, los montes, donde las parcelas, con plantas nativas del lugar y como también con la almendra chiquitana, que esa también es una cosa para nuestra alimentación, como usted sabe que ahora ya está saliendo. Y como digo, haciendo los callejones, cada parcela tiene sus callejones amplios para que así no haya esa provocación del fuego. Y también no se está quemando, porque ahora en este tiempo no se puede quemar. Sabemos en qué tiempo hay que quemar y qué tiempo no hay que quemar. Y también a prevenir
digamos, a las comunidades, a los lugares, así que como mencionó el compañero con las cosechas de agua, ¿no? Ya en las comunidades se ha sensibilizado eso de que hay que hacer las cosechas de agua, justamente se ha trabajado, se ha hecho tanque, algunas ONGs han llegado con tanques donativos en las comunidades para las cosechas de agua, porque nos afecta hartísimo en el agua. Así que, y bueno, y como digo, siempre oponiéndonos no al chaqueo, no a la deforestación, porque eso es lo que nos frega. Los grandes agricultores y los grandes ganaderos, ahí es la cuestión también del incendio, ¿no? Porque imagínese usted, los grandes agricultores, cuántos hectáreas son hectáreas más hectáreas que ellos tumban el monte y queda todo pelado. Y eso afecta harto a la naturaleza. Igual los grandes ganaderos, porque ya está seco el pasto, bueno, pues, y a veces es grande sus pastizales, le venden juego en un potrero, no lo saben controlar, de ahí se sale y donde, bueno, se va pues hasta donde puede avanzar, y si no hay nadie quien esté controlando, de ahí ya se provoca el incendio. Pero no por los agricultores de los pequeños agricultores, que todavía trabajamos brazal, no tenemos plata para pagar máquinas y hacer extensiones de escombros del monte, del campo, ¿no? Tratamos de cuidar que no se deforeste, y siempre pedimos y siempre decimos no a la minería, porque la minería es la que nos va a destruir toda nuestra flora, nuestra fauna, y nos vamos a quedar a la vez, como decimos, envenenados, ¿no? Tenemos riesgo, nuestra vida, nuestra salud, entonces eso hacemos. Igual también, como digo yo, no a la deforestación. Eso es, compañera, lo que yo puedo explicar. Gracias, Marina. Vamos a volver contigo dentro de unos minutitos. Armin, desde la experiencia del CIPCA territorial, siempre, como tú bien has mencionado, están en 6 grandes regiones del país. ¿Qué ajustes estructurales ustedes consideran importantes en los planes de riesgo? También tu conocimiento, por supuesto, en los planes de prevención de riesgos, en la gestión de riesgos, en los espacios, en los municipios, por ejemplo, y en los departamentos. ¿Cuáles serían las mayores debilidades y cuáles sus fortalezas también para recuperarlas? Bueno, Patricia, en el caso de las acciones que se puedan realizar, nosotros hemos encontrado una gran debilidad a partir de los esquemas que se tienen, pero más que todo en la posibilidad de accionar estos planes, esta programación del esquema justamente de la gestión de riesgos, porque básicamente en esta coyuntura en la que estamos se ha priorizado bastante el tema de la crisis económica, el tema de poder salir de este problema que también es grande, y se ha tomado, digamos, con menor importancia otros aspectos, ¿no? Aspectos, por ejemplo, como eh, los derechos, o en este caso la gestión de riesgo, y el análisis que nosotros hacemos es que no estamos preparados para afrontar un tipo de evento bastante adverso como el que se ha dado en 2024. Es decir, ojalá no se pueda dar esta situación, pero nosotros creemos que actualmente como país no estaríamos preparados, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hemos visto pertinente desde las alternativas que tenemos como institución y como parte de la sociedad civil, ha sido trabajar la gobernanza y la planificación territorial para la resiliencia, pero desde un enfoque preventivo, porque nosotros tenemos copartes con las que estamos trabajando algunos proyectos, y estos se enfocan en la prevención, ¿no? Porque cuando se hace una prevención, se puede generar espacios, se gestiona con los actores del territorio, es mucho más sencillo, digamos, lo que prosigue. En esta situación, lo que podemos nosotros trabajar dentro de lo que es la gobernanza es trabajar con las comunidades
es tratar de fortalecer sus capacidades a nivel de las familias, a nivel de sus dirigencias y ofrecer el conocimiento como para que ellos puedan ejecutar acciones que les pueda vincular a sus gobiernos municipales y estos gobiernos municipales a su vez con los gobiernos departamentales, ¿no? Esa lógica nos ha permitido que el problema de la gestión de riesgos tenga foco en las comunidades, en las familias, y de ahí pueda haber una suerte de exigencia para que se puedan cumplir los compromisos que tienen los gobiernos subnacionales, valga la redundancia. Bueno, viendo esta situación, en la actualidad en la Amazonía, en el departamento de Pando, en la provincia de Bacadíes, donde sí hay bastante vulnerabilidad, estos actores están trabajando, están coordinando. Sin embargo, por las limitaciones que tienen, vemos que no es suficiente, ¿no? En algún momento, cuando ha habido un evento adverso, un incendio, por ejemplo, las comunidades han recurrido al equipamiento que la cooperación les ha podido ofrecer, ¿no? Entonces, los municipios ni la gobernación no tienen la posibilidad de dotar equipamiento a las brigadas de bomberos y demás, están muy limitados en esa situación. Entonces, eso hay que ser muy sincero, y por esa situación también hemos visto que las comunidades son las que podrían estar empoderadas, tener esas posibilidades de reaccionar, ¿no? Pero más allá de eso, trabajar también desde la parte preventiva, y una de las alternativas que nosotros ofrecemos es fortalecer sistemas productivos resilientes y valorizar también los medios de vida que se tiene a nivel local. En esta suerte, nosotros promocionamos los sistemas agroforestales, prácticas productivas como el chaco sin quema, recuperación o cosecha de agua en algunas otras zonas, ¿no? Lo que necesitamos en realidad, o lo que promocionamos, mejor dicho, es promocionar la agroecología, sistemas productivos más resilientes, alternativos a lo que la compañera mencionaba, ¿no? En torno a la ganadería, actividades intensivas que afectan directamente y contribuyen a la posibilidad de estos eventos que no queremos, ¿no? Entonces, la alternativa que ofrecemos es más a nivel territorial. Sabemos que las limitaciones del Estado para reaccionar ante estos eventos, y bueno, tratamos de trabajar más el eje de la prevención, porque sabemos que la incidencia y la gestión de conocimiento a la adaptación es clave para generar y comunicar la evidencia sobre los impactos que pueda generar el cambio climático que ya se está viviendo. En estos días, por ejemplo, en Cobija y en estas zonas, hay olas de calor bastante intensas, están afectando, como ya bien dijo el compañero de Senami, parecería que los picos se van a dar entre octubre y septiembre, sin embargo ya se está sintiendo, ¿no? Hay un clima que ya no se puede controlar. En Cobija hay lluvias intensas por horas, quizás un día, y después hay periodos largos, de extenso y extenuante calor, como es lo que ha ocurrido ayer y está ocurriendo hoy día. En otras palabras, se está viviendo también en el territorio familias que están viendo ojos de agua que se han reducido, sus plantaciones que tienen alta mortandad de sus especies vegetales. Bueno, está afectando de manera drástica, sistemática también, y lo que nosotros podemos llamar quizás a la reflexión es tener un enfoque de justicia ambiental, porque en realidad es un problema de la sociedad, no es solamente un problema de los territorios, ¿no? Es un problema también de las ciudades, de las capitales, de otras entidades que ven a la gestión de riesgo como la quinta rueda quizás, y poner eso bajo la reflexión y ver que si ocurrieran estos efectos adversos, se perdería bastante, ¿no? Ojalá no suceda como en 2024, pero bueno, estamos aportando desde nuestras alternativas a que esto no ocurra a través de la prevención y el fortalecimiento a los actores locales. Muchísimas gracias, Armin. Eso me da pie a la última pregunta de la ronda, en realidad, porque como si nada se pasa una hora para Oscar, pero antes, con el permiso de todos, quiero leer algunos mensajes que ha dejado la gente en nuestra cuenta de Facebook. Jazmín Peñalosa dice: buen día, excelente panel, cada año se repiten los incendios y seguro este no va a ser la excepción. ¿Consideran que eliminar el chaqueo en esta época seca ayudaría a prevenir los desastres de magnitud? ¿Cuál sería la solución? Se pregunta. No sé si alguien quiere responder. Oscar, por favor, adelante. Sí, mira, hay diferentes formas de ver el fuego.
el fuego como una herramienta o como un riesgo. ¿Ya? Y las dos cosas se ven, el fuego desde la gestión del riesgo le vemos como un riesgo, pero desde el manejo integral del fuego es una herramienta que ancestralmente las familias indígenas han estado chaqueando sus tierras para poder habilitar para la producción agrícola. Y de ahí que la FAO está promoviendo también el manejo integral del fuego, que es la estrategia para reducir el riesgo de incendios forestales. ¿Qué considera el manejo integral del fuego? Considera tres componentes importantes. Uno es la cultura del fuego, ¿ya? Otro es el ecosistema del fuego, la ecología del fuego, con qué relación tiene el fuego con el ecosistema y también el fuego por sí, el manejo del fuego per se. En ese contexto, la FAO está trabajando en esos tres componentes y 5 acciones concretas, que es el conocimiento del territorio, ¿no? Si este territorio es propenso a incendios y en este conocimiento que ver las variables que son viento, temperatura, humedad relativa, que son los factores de riesgo para que un foco de calor se convierta en incendio. Entonces, de ahí es importante el monitoreo, se está trabajando en ello, se está trabajando en las medidas de prevención y una de las medidas es digamos, el chaqueo sin fuego, que también estamos trabajando en chaqueo sin fuego, incluyendo algunas herramientas que faciliten este chaqueo, que reduzcan los costos, y tenemos varias experiencias ya en el norte de La Paz, en la Chiquitanía, trabajando, y también para las plantaciones, que también resulta un factor económico elevado, ¿no? Entonces, hay que ver ese concepto, se está trabajando en ello, y bueno, en la preparación y el combate de incendios también estamos apoyándonos en Direna de Santa Cruz y en bomberos voluntarios para también el fortalecimiento de las comunidades para hacer un combate indirecto del fuego, no directo, ¿Qué porque para consiste eso? el combate indirecto es no acercarse al fuego, hacer las líneas cortafuegos de Mm, manera distante. El combate directo es estar próximo al fuego y para eso sí se necesita equipo de protección personal de alta gama, ¿no? Para proteger la vida humana. Pero sin ujú. embargo, un ataque directo te puede permitir reducir ese riesgo y bueno, obviamente se puede perder cierto territorio, pero se puede lograr apagar el fuego. En esos campos estamos trabajando como FAO y bueno, pues estamos siempre de la mano de las comunidades indígenas, de los territorios indígenas, en los territorios indígenas. Sí, Oscar, Gracias. justamente lo que acabas de mencionar es lo que nos contaba Marina, ¿no? Ellos también desde su pequeño espacio están trabajando ya en ello. Por ejemplo, ella decía, nosotros tenemos el conocimiento para el manejo del fuego. Creo que por lo que mencionas no se trata solo de prohibir, sino de ver estas alternativas. Y lo otro, ¿no? El cómo el combatir desde lejos los incendios, que en realidad es una acción preventiva, ¿no? Y que precisamente esa es la fortaleza del trabajo que vienen desarrollando las instituciones que hemos invitado hoy día. Hay otro comentario, Jaime Kusiganki dice, tal vez se debería educar y motivar la agricultura regenerativa para que sea una de las soluciones. No sé si alguien sabe qué es la agricultura regenerativa y me ayuda un poco con ese término. Tengo un concepto, ya. Sugiero ver la base del suelo. Ah, miren, nos sugiere ver un programa en Netflix que podría ser interesante también, podemos analizarlo. Luego está Luis Carlos Aguilar Apaza que dice, lamentablemente ningún nivel de gobierno invierte en prevención. Hace un momento ya Armi nos hablaba de las debilidades estructurales, ¿no? De algunos, bueno, de la gestión en realidad. Si cada municipio tuviera su plan de reducción de riesgos y cada comunidad estuviera conformada por comités locales de reducción de riesgos, el efecto sería menor. Gracias, Luis Carlos, por tu comentario. Y finalmente, Luifer Calle dice, el Estado en sus 3 niveles no tiene la capacidad de atención en el tema de gestión de riesgos. En la Amazonía boliviana, ¿de qué manera el CIPCA está apoyando al trabajo en el territorio amazónico con el tema de gestión de riesgos? Eh, ¿Puedes responder, Armin, a esa pregunta? De alguna manera ya lo habías estado haciendo, pero para responderle a Luifer. Luego vamos con Oscar Bueno, Vargas. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de responder al comentario,
Sí, el tema de la agricultura regenerativa básicamente se enfoca en hacer actividades basadas en la naturaleza, es decir, no, quizás no recurrir a un arado o acciones más extractivistas, ¿no? Sino priorizar quizás aumentar o enriquecer el suelo de forma natural. Una de las estrategias, por ejemplo, son los temas agroforestales que aumentan la capacidad orgánica de los suelos y esto obviamente fortalece la resiliencia. Un factor muy, pero muy básico de los sistemas agroforestales multiestrato es que a mayor cantidad de especies en cierta área hay mayor resiliencia, ¿no? Hay menor posibilidad de que ingrese una enfermedad, hay mayor capacidad de retención de carbono en el suelo y además hay beneficios a nivel económico y social, es decir, hay mayor posibilidad de ingresos familiares a través de los alimentos, hay muchas ventajas a raíz de tener un enfoque que no sea tan invasivo en el suelo, ¿no? La agricultura regenerativa que consultan y es una opción muy válida y bastante acertada, ¿no? Para este tipo de situaciones en las que estamos viviendo ahora. Bueno, ahora sí respondiendo a la consulta que hacían sobre la Amazonía, en realidad nosotros estamos trabajando básicamente, puntualmente en la Amazonía con el fortalecimiento de unidades de respuesta inmediata. Fortalecemos a grupos de bomberos comunitarios, fortalecemos en términos de equipamiento, de capacidades, como bien dice la compañera y también Oscar, sabemos que el fuego puede ser un aliado según uno pueda manejarlo. O sea, tratamos de utilizar metodologías de callejones cortafuego o contrafuego que le llaman, que es adelantarse antes de que llegue el incendio. Y, o sea, aunque suene contradictorio, iniciar un juego, pero que termine solamente con un sector, ¿no? Por ejemplo, es una metodología que los jóvenes de Ajora, una asociación de Riberalta, utiliza bastante porque el lugar de Riberalta es muy vulnerable. Cada año los pastizales de Bacardíes, más que todo por Riberalta, tienen problemas de incendios provocados en este caso. Y cuando llegan a las comunidades campesinas, grupos voluntarios, como en el caso de Ajora, comienzan a utilizar este método de contrafuego, ¿no? Que es hacer un callejón, adelantarse al fuego, tener controlado esa área y cuando llega el fuego, bueno, ahí cerrar, ¿no? La propagación. Son metodologías que se utilizan y que en este caso la experticia, más que cualquier instancia, la tienen los comunarios. Ellos conocen su territorio, dominan, saben cómo es la superficie, cómo pueden acceder a ciertas zonas. Y bueno, cuando ya llega el fuego a niveles altos, porque cuando llega a la copa de un árbol fácilmente se propaga y es cuando ya no se puede controlar, ¿no? Entonces, tienen metodologías también para evitar esto. En esa suerte, trabajamos el fortalecimiento de brigadas comunitarias de respuesta inmediata y otro componente es ayudar a la articulación, es decir, muchas veces las comunidades o dirigencias desconocen cuál es el esquema de la 602 o de la gestión de riesgos, que para nosotros puede ser muy sencillo comentar o incluso explicarlo, pero estas personas, familias, no tienen ese conocimiento. Lo que tratamos de hacer es acercarles a las unidades de gestión de riesgo de los municipios, incluso los municipios tienen limitaciones para contar con esta unidad. Nosotros tratamos de facilitar esas condiciones y obviamente el siguiente paso es acercarles a una instancia que es la gobernación, ¿no? La gobernación con el COVID y una articulación que pueda referir lo territorial, lo comunal a instancias a nivel municipal y departamental, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tratamos de hacer en cuanto a la gestión de riesgos con el enfoque preventivo, porque nosotros entendemos que obviamente que la prevención es mucho menos costosa que tener una reacción en el momento, ¿no? Entonces, estamos trabajando con algunas copartes que nos aportan financieramente para que nosotros podamos atender esta situación. En este caso está Save the Children, en su momento estaba Caritas Suiza, y bueno, tenemos también fondos de la Unión Europea, de Miserior, de la AECID, que nos permiten a nosotros trabajar en el territorio y desde esta mirada poder aportar desde las familias campesinas e indígenas. Muchas gracias, Armin. Bueno, ya les voy a dar el micrófono para la despedida, pero no quiero irme sin hacerle esta última pregunta a Oscar y de paso le doy pie a su despedida. Oscar, ¿estamos ante un riesgo para la seguridad alimentaria en el país
con los actuales efectos del fenómeno y ante la probabilidad de que en los últimos meses del año se intensifique, si no, y qué se puede hacer. ¿Qué tiempo todavía tenemos? Bien, sí, efectivamente ya ha iniciado el fenómeno del Niño y como le decía, estamos en una etapa preliminar de una sequía agrícola que posterior es posible que pase a una sequía hidrológica donde ya las fuentes de agua se vean afectadas, ¿no? Tanto a nivel superficial como subterráneo y por ende el consumo de agua o la demanda de agua puede crecer también ante unas olas de calor, por ejemplo, y lo que se puede esperar, avisorar, es que este fenómeno pueda estar pasando al 2027, especialmente con el déficit de agua por estos fenómenos, ¿no? Por la evaporación de fuentes de agua, la alta demanda, puede haber un desbalance entre oferta y demanda de agua para la agricultura y para el consumo humano. De ahí que es importante empezar a hablar de dos conceptos. Uno, el uso racional del agua, que se debe sensibilizar en ese contexto a nivel comunitario y a nivel de toda la sociedad, y el otro, la seguridad hídrica. También se tiene que hablar ya de seguridad hídrica, ya no solo de seguridad alimentaria, sino de seguridad hídrica para que el país esté preparado frente también a otros años donde pueda ocurrir este fenómeno. Muchas gracias por la invitación, gracias a Armin, gracias a Marina, un saludo a Roboré, estamos trabajando allá con los del SICHAR, entonces un saludo a través de Marina al SICHAR. Muchas gracias. Gracias, estimado Oscar. Marina, su despedida, por favor. Mil gracias por haber estado con nosotros. El juego sí, conocemos, sabemos, como dice, ¿no? Sabemos nosotros como dueños de casa dónde tenemos pues más combustible para que el fuego se arda y todo, o cómo, por dónde entrar, ¿no? Porque muchas veces van gente que no conocen, entonces están en riesgo también de vida, ¿no? Entonces yo pedirle de que siempre nos tomen en cuenta las comunidades. Nosotros hemos formado grupos de bomberas en cada comunidad. Tenemos ya, como digo, obligado, ya tenemos nuestros grupos de bomberos en cada comunidad. Que nos tomen en cuenta el COE cuando hay las reuniones, que haya más capacitación también para todos, ¿no? Porque lo necesitamos. Le agradecemos a Nativa, me olvidé, a Direna, que ellos también están siempre trabajando con la gente de las comunidades, ¿no? Y que tome ahora con este nuevo alcalde que tenemos, nuevas autoridades, que también nos tomen en cuenta, porque lo lindo es trabajar codo a codo para poder tener esa comunicación, ese conocimiento, para que conozcamos nosotros lo que ellos conocen y ellos también conozcan lo que nosotros tenemos. Es un intercambio. Cuando hay esos intercambios, pues es interesante, es bueno, porque ambos nos comunicamos, conocemos y sabemos lo que tenemos y así nos podemos ayudar mutuamente, porque al final y al cabo todos somos bomberos voluntarios. Así sea para ir a preparar un almuerzo, ir a alcanzar un vaso de agua, somos voluntarios. Así que eso yo le pido también, ¿no? Que nos tomen en cuenta, que no nos dejen de un lado, porque no somos estudiados, no tenemos conocimiento, pero sí tenemos conocimiento de nuestro territorio, y quién más, como dueño de casa, somos los mejores para orientar a toda persona que llegue. Marina, muchas gracias. Eso sería mi aporte. Feliz de que hayamos podido conectarnos y que hayas podido contar tu experiencia y en lo que están trabajando desde las comunidades indígenas y particularmente desde la iniciativa de las mujeres, que vienen siendo una de las poblaciones más vulnerables, por supuesto, cuando se producen este tipo de fenómenos. Finalmente, Armin, tu reflexión y despedida. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, y a todos los compañeros
a Marina, a Oscar, a Kenny, que nos acompañó en el principio. Bueno, yo quisiera cerrar con una reflexión. Bueno, los incendios y los eventos asociados al Niño en este caso no son únicamente desastres naturales, ¿no? También ponen en evidencia desigualdades que existen en nuestros territorios, ya lo mencionaban, ¿no? Lo mencionábamos en el caso de las mujeres que reciben el mayor peso luego de estos eventos. Quienes menos contribuyen en definitiva a esta crisis climática a veces suelen ser los que más enfrentan las consecuencias severas, tema de la agricultura familiar, disponibilidad de agua, de alimentos. Por eso creo que la respuesta no puede limitarse a apagar incendios, como quizás la gran mayoría de la sociedad lo entiende cuando ya han comenzado los incendios, ¿no? Deberíamos invertir en prevención, en fortalecer las capacidades territoriales de estas comunidades, escuchar los conocimientos, como bien Marina nos comentaba, revalorizarlos y construir una agenda que pueda contemplar una sinergia de la comunidad, de las instituciones, de la sociedad y obviamente del Estado. Entonces, es decir, que hemos comprobado que prevenir siempre va a ser más efectivo y más humano incluso, y es mucho menos costoso que reaccionar cuando la emergencia ya está dada. Entonces, si queremos un país, una Amazonía que tenga comunidades resilientes, la prevención debe dejar de ser un discurso y tiene que convertirse en una prioridad permanente, ¿no? Muchísimas gracias y eso es de mi Muchísimas parte. gracias a ti, Armin, por esta última reflexión. Esperamos contar en un próximo encuentro de Sumando Voces en Directo con estos invitados para que podamos seguir hablando de esta temática que es trascendental y yo creo que por lo que ya nos han advertido, nos vamos a volver a ver en algunos meses para ver cómo nos está yendo con los temas de prevención y el manejo de la gestión de riesgos en relación a el fenómeno del niño. Quiero agradecerles mucho sus preguntas, sus comentarios, no los he leído todos, pero los han podido ver ustedes ahí al pie de pantalla. Y agradecerles obviamente que nos acompañen en nuestra sesión semanal. Una próxima cita la vamos a tener el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Recordarles que pueden seguir nuestros contenidos periodísticos en nuestro portal www.sumandovoces.com.bo, los cuales también compartimos en nuestras redes sociales en Facebook, X y TikTok. En esta última tenemos mucho más video, obviamente, de bastante interés para la ciudadanía, así que les invitamos a seguir nuestras cuentas. Nos vemos el próximo miércoles con Sumando Voces en Directo.